Bienvenidos, mi nombre es Lucas Lorenzo y este es el seminario 2B del grupo 12, conformado por Corina Altamirano, Carolyn Camargo, Pazzi Bernicci, Lucas Lorenzo y Julieta Walsh. El seminario 2B se basa sobre si la SR1 impulsa la transitosis del LDL desde las células endoteliales mediante DOC4 para promover la aterosclerosis. En este trabajo vamos a aportar primero los objetivos, vamos a decir un breve marco teórico, vamos a decir la estrategia experimental general, desde el proceso experimental, que es los experimentos que fueron realizados en esta investigación, las conclusiones y la pregunta final que se nos ocurre al final. Los objetivos son esclarecer el mecanismo mediante el cual la LDL es transportada hacia las paredes arteriales para la formación de aterosclerosis e identificar los agentes involucrados en este proceso. Buenas, mi nombre es Pazzi Bernicci y yo voy a hablar en un principio sobre el marco teórico que creímos que era relevante con respecto al estudio. En primer lugar, definimos lo que es la aterosclerosis. Esta es una enfermedad que se caracteriza por la acumulación de depósitos lipídicos en la capa íntima del endotelio de las arterias. En primer lugar, estas arterias comienzan a dañarse debido a varias sustancias circulantes en la sangre, como puede ser exceso de colesterol, sustancias tóxicas como el cigarrillo o una hipertensión. Debido a este debilitamiento de las paredes, comienzan a ingresar sustancias de origen lipídico como el colesterol y macrófagos, y a partir de estos se comienzan a formar las llamadas células espumosas. Estas células esponjosas comienzan a ser rodeadas por células musculares lisas que se van liberando y engrosan de esta manera la pared, formando así las placas de ateroma. También definimos lo que son las lipoproteínas, que es en lo que se basa este estudio. Las lipoproteínas son complejos moleculares en los que se transportan los lípidos y las proteínas a través del plasma sanguíneo y la linfa. Existen 4 tipos de estas lipoproteínas, como son los kilomicrones, las lipoproteínas de muy baja densidad o VLDL, las lipoproteínas de baja densidad o LDL y las lipoproteínas de alta densidad o HDL. Estas lipoproteínas se diferencian por su concentración de distintos componentes, su tamaño, función y densidad. También creímos que es muy relevante dar la definición del receptor SRB1. Este es un receptor proteico de membrana que funciona como un receptor para las lipoproteínas HDL y también facilita el ingreso del colesterol y macrófagos a las células endoteliales. Es decir, que este receptor media el movimiento del colesterol y por eso es de gran importancia su rol en torno a la aterosclerosis. También definimos lo que fue la estrategia experimental general. Es decir, que a lo largo de todo el experimento los científicos realizaron ciertos cambios en ratones, tanto machos como hembras, y fueron descartando ciertas posibilidades que podría ser la razón por la que ingrese ese colesterol al endotelio. Es decir, que mediante ciertos procesos que van a ser explicados posteriormente, fueron descartando o comprobando todo lo que podría afectar el ingreso de LDL al endotelio mediante ciertas modificaciones del ARN o de los receptores de ciertos ratones. En primer lugar, el primer experimento que se llevó a cabo es la comparación más general de comparando ratones con el receptor SRB1 en estado normal y los ratones con falta de este receptor debido a su silenciamiento. Es decir, que se generó un ratón con el receptor SRB1 silenciado mediante un inhibidor químico BLT1 y un anticuerpo anti-SRB1, ambos en ausencia de la apolipoproteína E. Luego se inyectó en la aorta de los ratones un diluido de LDL nativo y también de LDL oxidado para luego observarse con microscopía fluorescente y ver así cuánto ingresaba y cuánto no. También se verificó si el componente de macrófagos en la aterosclerosis también estaba dado por el transporte a través de este receptor SRB1. Como podemos ver aquí en esta imagen, se demuestra la diferencia entre la cantidad de colesterol o placa de ateroma acumulado en un ratón con receptor y sin receptor. Y también acá
podemos ver la lesión del área, que es mucho más elevada en ratones con presencia de receptor a ratones sin presencia de receptor. Como resultado general, se puede observar, en primer lugar, una disminución en el ingreso de ambos tipos de LDL, es decir, nativo y oxidado, en la aorta de los ratones con ausencia del receptor SRB1, en comparación con el ratón control. La pérdida de la proteína adaptadora PDZK1 no tuvo efecto en la aterosclerosis, o sea, no afectó la lesión, y por tanto se puede concluir que el funcionamiento de la misma es independiente al efecto de la SRB1. Por el contrario, en los hepatocitos, los ratones en ausencia del receptor SRB1 demostraron una mayor aterosclerosis. Y esto lo que explica es el transporte retrógrado del colesterol mediado por la HDL, que lo que hace es transportar el colesterol desde los tejidos hacia los hepatocitos. Mediante el marcado de los macrófagos se pudo observar que el número de los mismos no se modificó, pero sí se vio afectada la cantidad de macrófagos que contenían LDL en su interior, es decir, la formación de las células espumosas. Se investigó si la pérdida de SRB1 afecta la función de la cavidad en células endoteliales que envían el transporte de LDL. Este experimento fue realizado mediante estudios de activación de ENOS u oxionucleosintasa endotelial inducidas por ligando. Pero la explicación, voy a decir que es la caviola, que es una invaginación de la capa lipídica formada por la inserción de caviolinas. Las caviolinas son proteínas que tienen distintas funciones, pero la más estudiada es la Ca1, que pertenece a la familia de genes supresores tumorales. El experimento se da por un silenciamiento de SRB1 y una estimulación mediante el agonista de VEGF. El silenciamiento de SRB1 niega la activación de ENOS mediada por HDL, mientras que la estimulación mediante el agonista de VEGF no sea afectada. Esto muestra que aunque haya una ausencia de la vasodilatación mediada por HDL, la vasodilatación mediada por VEGF no se va a ver afectada. Esto se puede comprobar en la gráfica E, donde VEGF tiene una gran activación de la ENOS, mientras que la HDL tiene una baja activación. En contraste, si se hace una disrupción de la estructura caveolar dada por ciclodextrina, tanto la VEGF como la HDL muestran una baja activación. Esto se puede comprobar en la gráfica F. Por lo tanto, la atenuación del transporte de LDL dada por una disminución en el SRB1 en las células endoteliales no está relacionada a un cambio en el microambiente de la caviola. Mi nombre es Corina Altamirano y yo les voy a hablar sobre el experimento 3. Este experimento se intentó investigar a ver si habían otros receptores para LDL que medieran su transitosis. Ellos tomaron 3 receptores, el LOX1, que es el receptor 1 de lipoproteína de baja densidad oxidada, el receptor de LDL, que es el receptor de lipoproteína de baja densidad, que medía la endocitosis de LDL ricas en colesterol, y CD36, que es una glucoproteína plaquetaria. Entonces ellos pretendían bloquear estos receptores y ver qué pasaba, ver si realmente se continuaba llevando a cabo la transitosis. Cuando apagaron al LOX1, lo que pudieron observar es que eso no alteró la absorción de LDL por las células endoteliales aórticas humanas. Cuando trataron a receptor LDL y receptor CD36 con un ARN interferente, que lo que hace es suprimir la expresión de genes, observaron que, bueno, el receptor LDL lo que pasó es que fue silenciado y el receptor CD36 lo que pasó fue de que vieron una actividad atenuada. Obtuvieron los mismos resultados al utilizar anticuerpos bloqueantes. Sin embargo, la transitosis se seguía llevando a cabo. Ellos llegando a la conclusión que si bien LOX1, el receptor LDL y el receptor CD36 medían la absorción del LDL,
estos no promueven la transitosis y es una característica única de SRB1. Hola, mi nombre es Carolyn Camargo y yo les voy a hablar acerca de los roles del SRB1 y de ALK1 en la transitosis de LDL por las células endoteliales. Bueno, lo que se hizo fue comparar la capacidad de transitosis de LDL por el SRB1 y por el ALK1. El ALK1 porque ya previamente se le había atribuido tanto la unión como el transporte de LDL. Bueno, como podemos ver acá, se estudió la transitosis de LDL marcada con DIL, luego de una eliminación del SRB1, como vemos acá, de ALK1, como vemos acá, y de ambos, como apreciamos acá. Entonces, lo que muestra la gráfica es que la transitosis de LDL disminuyó tanto para los que tenían eliminado el SRB1 como para los que tenían eliminado el ALK1, y para los que tenían eliminado simultáneamente los dos, vemos que la disminución es aún más acentuada. Por tanto, se puede concluir que tanto el ALK1 como el SRB1 median la transitosis de LDL en las células endoteliales. Luego se evaluó los niveles de transcripción de ALK1, como vemos en esta gráfica, en células endoteliales de ratones que expresaban el SRB1 y que no expresaban el SRB1. Lo que se observó fue que sorprendentemente la expresión endotelial de ALK1 en aquellos que no expresaban el SRB1 fue normal. Entonces, basándonos en estos hallazgos, podemos decir que el suministro de LDL en las arterias, la captación de LDL por los macrófagos y la aterosclerosis está directamente atribuida al SRB1. El experimento 5 es la determinación de si la unión de LDL a SR1 requería para el transporte de LDL a través del endotelio. Se basa en el silenciamiento endógeno del SR1 en células aórticas epiteliales humanas y su expresión fue reconstituida utilizando un wild type o un tipo natural. También se usaron 5 formas mutadas del punto de unión de SR1 que atenúan la unión de ALL. Se utilizó también un mutante con unión normal a ALL, pero tenía interacciones interrumpidas entre el SR1 y el colesterol de la membrana. Este mutante fue llamado Q445A. La introducción del wild type mostró una absorción tanto para NDL para LDL oxidada comparable al SR1 endógeno, mientras que los SR1 con puntos de unión atenuados tenían una disminución de entrada a LDL, es decir que tenían una baja absorción, a diferencia del Q445A que tiene una absorción normal. A su vez, la transitosis mayoritariamente disminuyó, o sea, está atenuada si la unión a LDL también está disminuida. Por lo tanto, a partir de los experimentos se puede deducir, se puede observar que la unión directa entre LDL y SR1 es esencial para el transporte de LDL. Hola, mi nombre es Julieta Walsh y voy a hablar sobre la sexta parte de estos estudios sobre la existencia de una proteína asociada a SRB1 necesaria para la internalización y transitosis de LDL. Sucede que el receptor SRB1 carece de una secuencia de internalización, por lo que quienes realizaron estos estudios plantearon la existencia de una proteína que funcione en conjunto con el receptor y que lo ayude para lograr estos procesos de forma adecuada. ¿Cómo se hizo esto? Bueno, lo primero fue la generación de genes mutados de SRB1 carentes de 15, 23 o 30 residuos aminoácidos, que lo vemos aquí en la gráfica de arriba. ¿Qué es lo que se obtuvo? Que en los ratones que expresaron los genes carentes de 15 residuos, la transitosis se dio de forma normal. Lo comparamos aquí con el control. Sin embargo, aquellos ratones que expresaron los genes carentes de 23 o 30 residuos, la transitosis se vio notoriamente disminuida. ¿Esto qué significa? Que efectivamente hay una secuencia de aminoácidos que es importante para estos procesos. Y se planteó que posiblemente esa secuencia fuera esta, que es la que estoy indicando aquí, porque es una secuencia única para el SRB1, por lo que perfectamente podría ser ella la involucrada en estos procesos. ¿Cómo se comprobó si era esta la secuencia efectivamente involucrada en la transitosis e internalización? Mediante sustituciones con alanina. Lo vemos aquí en la gráfica de abajo.
se sustituyeron ya sea los primeros 4 residuos, los últimos 4, o también se realizaron sustituciones individuales por alanina. ¿Y qué es lo que se observó? Bueno, que todos estos ratones que expresaron la secuencia alterada de aminoácidos, en todos estos ratones la transitosis, si la comparamos con el control, se vio disminuida. Esto significa que esta secuencia es fundamental para la interacción de SRB1 con otra proteína. Ahora tenemos que averiguar cuál es esa otra proteína. ¿Cómo se hizo esto? Mediante hist tagging, que es etiquetado histamínico, que consiste en la adición de una etiqueta de histamina al SRB1 para evaluar sus interacciones con otras proteínas. Y posteriormente se realizaron estudios de inmunoprecipitación que permiten aislar una única proteína. La proteína que se obtuvo como resultado que actuaba en conjunto con el SRB1 es DOC4, que a su vez funciona como un factor intercambiador de guanina para RAC1, que es otra proteína que la vamos a ver más adelante. Es decir, SRB1 estaría actuando en conjunto con DOC4. Y para comprobarlo se realizaron estudios en presencia de LDL, que lo vemos aquí. ¿Y qué es lo que se obtuvo? Que en presencia tanto de LDL oxidada como NLDL se aumentaba la interacción de SRB1 con DOC4. Por lo que podemos concluir que esta es la proteína junto con la cual actúa SRB1 para lograr los procesos de internalización y transitosis. Se quiso estudiar si el SRB1 estaba internalizado en las células endoteliales y si lo estaba, si precisaba de DOC4. Para ello, lo que se hizo fue marcar proteínas de superficie con biotina y luego se realizaron inmunoblots para poder cuantificar el SRB1 biotinilado total, como podemos ver acá, y el internalizado. También se quiso ver la internalización de otras proteínas de superficie. Entonces se determinó la abundancia del receptor de transferrina total, como vemos acá, y el internalizado, como vemos acá. Esto se hizo luego de un calentamiento de 4 a 37 grados en células endoteliales tratadas con LDL que expresaban, como es el caso control, el DOC4 normalmente, y que no expresaban normalmente el DOC4, como en este caso, lo expresaban disminuidamente. Entonces podemos observar que aquellas células que expresaban el DOC4 normal internalizaban el SRB1, como podemos apreciar, y aquellas que la expresaban pero disminuidamente internalizaban el SRB1 pero de una forma más atenuada, como vemos acá. Bien, en cuanto a la internalización del receptor de transferrina, vemos que no se vio afectado por la disminución de la expresión de DOC4. Lo podemos apreciar acá. Esto demuestra entonces que el DOC4 influye directamente en la internalización del SRB1. Bueno, acá se estudió la captación y la transitosis de LDL nativa y LDL oxidada en células con expresión de DOC normal, como son los casos control, o disminuida, como son estos casos. Entonces acá podemos apreciar de que el silenciamiento de DOC4 lo que hizo fue suprimir la captación de LDL dependiente del SRB1 y también disminuyó la transitosis de LDL. Bueno, vamos ahora a la última parte de estos estudios. En este se evaluó la importancia de RAC1 en la transitosis de LDL. Vieron que anteriormente mencionamos que SRB1 funciona en conjunto con una proteína que es DOC4. Y esa proteína a su vez funciona como un factor intercambiador de guanina para RAC1. Entonces se evaluó la importancia de esta última en la transitosis de LDL. ¿Cómo se hizo esto? Mediante estudios en presencia de LDL. ¿Qué es lo que se vio? Bueno, acá vemos la RAC1 total y aquí vemos la RAC1 que se activó en presencia de LDL, que son estas barritas negras. Ahora, cuando se silenció ya sea SRB1 o DOC4, la activación de RAC1 fue muy poca, casi nula, lo podemos ver acá. ¿Sí? Aquí se silenció ya sea SRB1 o DOC4 y se vio una atenuación en la activación de RAC1. Y esta atenuación trajo consigo una disminución de la unión de LDL al receptor SRB1. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir? Que SRB1
en conjunto con DOC4 funcionando como un factor intercambiador de guanina para RAC1, median la transitosis de LDL a través de las células endoteliales, fomentando así la generación de aterosclerosis. Y nuestras conclusiones son que en ratones carentes de SRB1, ellos mostraron una disminución marcada de la aterosclerosis en comparación con los ratones control, que la pérdida de SRB1 no afecta el funcionamiento de la caviola. Los receptores LOX1, LDLR, CD36 medían el transporte de LDL, pero solo SRB1 permite su acumulación en arterias, su captamiento por macrófagos y generación de aterosclerosis. La asociación LDL más SRB1 es esencial para el transporte de LDL. Los aminoácidos 487 al 494 en la cadena C terminal del receptor SRB1 son fundamentales para el ingreso de LDL al endotelio. La proteína DOC interactúa con esos aminoácidos del 487 al 494. La atenuación en la activación de RAC1 minimiza la captación de LDL por SRB1. Mediante la interacción dinámica con DOC4 funcionando como proteína intercambiadora de guanina para RAC1, el SRB1 medía la transitosis de LDL en las células endoteliales, promoviendo la aterosclerosis. Nuestra pregunta final a raíz de la lectura del presente artículo, nosotros nos formulamos que si la unión de LDL a la SRB1 promueve la formación de aterosclerosis y la unión de HDL a la SRB1 dentro de los hepatocitos tiene un factor antiaterosclerótico, podría modificarse la composición del SRB1 para que éste posea mayor afinidad al HDL que a la LDL en la circulación, de modo que el factor antiaterosclerótico sea HDL sea superior al aterosclerótico del LDL. Muchas gracias.